Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús García, soy psicólogo y también estudiante autodidacta de nutrición. El motivo por el cual me llegué a interesar por la nutrición fueron por motivos personales de salud. Hace aproximadamente 5 años desarrollé una enfermedad digestiva que al día de hoy todavía padezco. Eso me llevó a investigar sobre diferentes enfoques de alimentación y uno de ellos, que es el de la alimentación molecular, de lo cual hablaremos hoy, ha sido el que en poco tiempo me ha prestado mejores servicios y se ha dicho de él que tiene muy buenos resultados. Entonces voy a hablar un poco al respecto sobre alimentación molecular de acuerdo al enfoque planteado por el doctor Benjamín Ramírez, quien es especialista en enfermedades crónicas y también tiene un doctorado en biología y nutrición clínica. También voy a complementar parte de la información que voy a transmitir con otros saberes, con información obtenida de otras fuentes. El doctor Benjamín Ramírez nos dice: la mayor parte de los alimentos que tenemos en casa son oro molecular. Lo que pasa es que no sabemos mezclarlos. Esta podría decirse que es la frase que representa este método que enseña el doctor Benjamín Ramírez, que no se trata tanto de que hay alimentos que sean súper saludables y alimentos que sean dañinos, sino que todos los alimentos, y por eso se llaman alimentos, pueden ser saludables si se mezclan y se usan de manera adecuada. Además de lo que ya dije del currículo del doctor Benjamín, también él ha sido galardonado con 6 premios internacionales en educación, ciencia y salud. En la página alimentacionmolecular.org se declara que se han recopilado más de 300.000 casos de éxitos en todo el mundo de personas que con problemas de salud han usado este método y se han recuperado de estos problemas. Ok, ¿qué es la alimentación molecular? Antes de explicarlo, primero tendríamos que entender qué es una molécula. Podría decirse que una molécula es un compuesto bioquímico, una especie de Lego, ¿no? Una especie de estructura que, de acuerdo a su forma, tiene y cumple diferentes funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, las moléculas de carbohidratos nos proporcionan energía. Las moléculas de proteína son como los bloques de construcción que nuestro cuerpo utiliza para sustituir las piezas gastadas. Y por su parte, las moléculas de grasa también tienen la función de proveernos de energía y forman parte del tejido adiposo, y también, según los estudios más recientes, se dice que la grasa, especialmente el colesterol, es el componente con el cual está hecho la mielina de los axones de nuestras neuronas. La mielina es como una capa que recubre los hilitos que tienen nuestras neuronas, mediante el cual los impulsos eléctricos se transmiten. Son como el recubrimiento que tienen los cables de electricidad. A su vez, también se ha dicho que todas las membranas celulares, las paredes celulares, están hechas de materia grasa. Y esto es importante tenerlo presente porque nos lleva a la comprensión de que tanto los carbohidratos como las proteínas y las grasas son indispensables en la dieta. No podemos prescindir de estos nutrientes, a diferencia de lo que se ha dicho desde ciertos enfoques de alimentación. Está bien. Entonces, desde este enfoque,
Se considera que un plato de comida que contengan esos tres elementos puede denominarse oro molecular, porque contiene carbohidratos, proteínas y grasa. Hay un cuarto elemento que no está aquí, que es lo que llamamos elementos libres. Por ejemplo, esta ramita verde podría decirse que forma parte de los elementos libres. ¿Cuáles son esos elementos libres? Son aquellos alimentos que no tienen un aporte significativo ni de carbohidratos, ni de proteínas, ni de grasa, pero que forman parte de la configuración de un plato de comida saludable. Por ejemplo, las cebollas, la pimienta, el tomate, una bebida, entre otros. Entonces, continuemos. Entonces, ya he dicho que la alimentación molecular es un enfoque de alimentación que promueve que tanto los carbohidratos como las proteínas y las grasas son indispensables en nuestra alimentación. Y otro aspecto fundamental de la alimentación molecular es que no debería mezclarse en un mismo plato de comida alimentos cuyo nutriente principal sea el mismo. Es decir, no debería haber más de un carbohidrato en un plato de comida, ni más de una proteína, ni más de una grasa. Un ejemplo, si comemos arroz, desde este enfoque no deberíamos comer también plátano, pues ambos son carbohidratos. Y ya vamos a ver cuál es el motivo por el cual no es prudente hacer estas mezclas. Ok, continuamos. Esto ya lo he dicho. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que se conoce como convergencia molecular. En este plato tenemos arroz, que es carbohidrato, tenemos caraotas o frijoles negros, que son carbohidratos, y tajadas, que también son carbohidratos. Tenemos tres carbohidratos. Se considera que las legumbres o los granos son carbohidratos porque su componente primordial son los carbohidratos y no las proteínas. Ciertamente, hay alimentos que contienen grasa, proteína y a su vez carbohidratos. Desde este enfoque se considera el elemento de mayor preponderancia. Por ejemplo, el elemento de mayor preponderancia en el arroz son los carbohidratos y tiene algunas trazas de proteína. Y lo mismo con las legumbres y el plátano. Otro ejemplo de convergencia molecular es lo que estamos viendo acá. Esto es una arepa o una tortilla de maíz que contiene queso y también algo que en Venezuela y en Colombia se conoce como perico, que es huevo revuelto con acompañante de tomate y cebolla u otras cosas. Tanto el huevo como el queso entran dentro del grupo de las proteínas. Por lo tanto, aquí se está haciendo lo que se conoce como convergencia molecular. Aquí tenemos otro caso, un platillo que tiene frijoles, que tiene zanahorias y que tiene pasta. Esos tres alimentos forman parte del grupo de carbohidratos. Es lo que no se debería hacer desde este enfoque de alimentación. ¿Y por qué? Vamos a responder a ello. Bueno, el doctor Benjamín Ramírez tiene más de 15 años de investigación en este campo y se ha hecho consciente de que la convergencia molecular es la causa, yo diría una de las principales causas, del 90% de las enfermedades, puesto que el 90% de las enfermedades están asociadas a orígenes metabólicos, es decir, a la comida que ingerimos. Y por supuesto también a un componente emocional. Pero ese no es el tema que corresponde ahora. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la convergencia molecular? Aquí tenemos algunas. El incremento del colesterol y toxinas en la sangre. Se ha estudiado que realmente la causa de
que una persona tenga colesterol en la sangre de una manera desequilibrada no está asociado tanto al consumo de grasas, pero sí a la mezcla de carbohidratos en una misma comida, porque se generan triglicéridos en la sangre y el cuerpo tiene que producir más colesterol para transportar estos triglicéridos. Y eso se produce cuando mezclamos carbohidratos. Esa es la explicación que da el doctor Benjamín Ramírez, de acuerdo a los estudios que él ha hecho y también las referencias que utiliza, que suelen ser publicaciones científicas de alto grado de confiabilidad. Otra de las causas de la convergencia molecular son los cálculos en la vesícula, la sobrefermentación intestinal. Para poder comprender esto de una manera sencilla, pensemos que nuestro cuerpo es como nuestro páncreas, para ser más específicos, es como un autobús. Entonces, cuando nosotros ingerimos nuestros alimentos y hacemos convergencia molecular, es como que si se montaran pasajeros en el mismo bus que van a lugares diferentes y que no están en la misma ruta. Entonces, el chofer del autobús le dice, mire, no se pueden montar los dos porque usted va para este lado y usted va para este otro lado. Si quiere, primero dejo a uno y después vengo a buscar el otro. Eso es lo que pasa en nuestro cuerpo, no en la vida real, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando mezclamos carbohidratos o cuando mezclamos grasas, el páncreas tiene que segregar insulina de manera separada por cada alimento. En cambio, si nosotros comemos un solo tipo de carbohidratos, nuestro páncreas solo segrega insulina en una ocasión. Y entonces el proceso se hace más óptimo, no hay tanto desgaste. ¿Y qué ocurre? Cuando saturamos a nuestro cuerpo mediante la convergencia molecular, es como otro ejemplo. Si un malabarista tuviese tantas pelotas en sus manos que alguna se le cae, ¿cómo se traduce esto a nivel de nuestro cuerpo? Bueno, que nuestro sistema digestivo no puede digerir todos los nutrientes que consumimos y quedan restos de alimentos en el torrente, en el tracto intestinal, que tienen que ser consumidos por las bacterias que están sobre todo en el colon. Y cuando el exceso de residuos es excesivo, entonces eso produce fermentación, porque cuando las bacterias se comen los residuos, entonces generan gases. Y ese exceso de gases, plantea el doctor Benjamín Ramírez, genera que se presione el nervio que controla el peristaltismo, que es lo que hace que nuestros intestinos se muevan y que podamos defecar. Y cuando eso ocurre, la consecuencia directa es el estreñimiento, lo cual tiene muchos perjuicios para nuestra salud. Tenemos el daño renal también, y un factor que se ha estudiado como la causa principal del envejecimiento y la oxidación en el cuerpo, que es la glicosilación avanzada. Esto se produce por dos razones. Uno de ellos es la convergencia molecular y otro de ellos tiene que ver con el consumo de ciertos alimentos que pasan por un proceso en donde la cocción genera ciertas toxinas que nuestro cuerpo no puede digerir y que para poderse deshacer de ellas, tiene que tomar prestado de las partes de nuestro cuerpo, de ciertas proteínas. Por eso, cuando a una persona se le está descartando o diagnosticando diabetes, se le hace un examen que se llama hemoglobina glicosilada. La hemoglobina es una proteína que se encuentra en la sangre. Entonces, cuando
hay presencia de estos tóxicos para que el cuerpo pueda deshacerse de ellos, o, mejor dicho, estas sustancias se adhieren a, a la hemoglobina, que es una proteína, para poder ser neutralizadas. O al menos esa es la explicación que puedo ofrecer de acuerdo a lo que he estudiado. Quizás un experto en salud pueda dar una explicación más específica, pero creo que he transmitido el concepto, la base del concepto de lo que es la glicosilación avanzada. Está relacionada la glicosilación avanzada con la diabetes, con el daño renal, con las varices, en general con todas las enfermedades de origen metabólico. Por ejemplo, cuando comemos una arepa que está muy quemada, esa parte negrita son factores de glicosilación avanzada. Cuando comemos una parrilla también que tiene muchas costras negras, nos comemos eso, esas son toxinas que van para nuestro cuerpo porque él no las puede procesar, no las puede utilizar. Ok, ya esto lo hemos dicho. La convergencia molecular está asociado, es una de las principales causas del 90% de las enfermedades. Y fíjense que no solo enfermedades relacionadas con el cuerpo, sino también con la mente. TDAH, depresión, trastorno bipolar, entre otras. Esto no lo dice específicamente el doctor Benjamín, pero también recientemente vi un video de un médico de Harvard, y me perdono por no recordar, pido perdón por no recordar el nombre, que él habla que hay una alta correlación, altísima correlación, entre desórdenes metabólicos y problemas psiquiátricos. E incluye estos que están acá: TDAH, depresión, trastorno bipolar, Alzheimer, entre otros. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de evitar la convergencia molecular? Bueno, el principal de ellos es que permite que nuestro cuerpo active sus procesos naturales de autocuración. En realidad, nuestro cuerpo no necesita que, si mantuviésemos un enfoque de alimentación basado en estos principios, sin exceso de azúcares, sin exceso también de grasas y combinación de grasas, y por supuesto tampoco sin exceso de proteínas, entonces le daríamos la oportunidad a nuestro cuerpo de hacer sus labores de autolimpieza y desintoxicación. Pero cuando nuestro cuerpo está tan estresado, metabolizando lo que ingresamos a él, entonces no tiene tiempo de hacer esta labor. Es como que si usted tuviese tantas ocupaciones que no puede cumplir con todas ellas. Alguna les sale mal o no puede cumplir. Asimismo le pasa a nuestro cuerpo. Cuando lo sobrecargamos de tareas y de toxinas, él no puede sanarse a sí mismo. Y ahí es cuando empezamos a necesitar de pastillas que cumplan esa función. Bueno, por supuesto que entonces esto facilita el trabajo del estómago, porque una de las consecuencias no mencionadas hasta ahora de la convergencia molecular es que reduce el nivel de producción de ácido en el estómago. Y esto está bastante grave porque es una de las causas de la gastritis y de todas las enfermedades y de muchas enfermedades gastrodigestivas. Un bajo nivel de ácido, a nivel de producción de ácido a nivel del estómago. Por supuesto que facilita la labor del páncreas, el hígado, los riñones y los intestinos. Esto ya lo había mencionado. En la página web con alimentacionmolecular.org se reportan más de 300.000 casos exitosos del uso de la alimentación molecular como forma de tratamiento para las enfermedades de origen metabólicas, que son casi todas. Ok, ¿cómo llevamos a la práctica este conocimiento? Básicamente,
lo que hemos de conocer es qué es una proteína o cuáles son los alimentos que entran dentro del grupo de las proteínas, cuáles son los que entran dentro del grupo de las grasas y cuáles entran dentro del grupo de los carbohidratos. Sigamos. Dentro de las proteínas tenemos los huevos, las carnes de todo tipo, quesos frescos, yogur griego y carne de soya. Ciertamente los huevos, por ejemplo, contienen un residual de grasa o una parte de grasa, pero su componente primordial es la proteína. Entonces, dentro de un plato de comida, los huevos se cuentan como proteína y no como proteína y grasa. Es decir, que un plato que se considere oromolecular puede llevar, por ejemplo, una arepa o tortilla de maíz, crema de leche que vendría siendo la grasa y los huevos que vendrían siendo proteínas. Y por supuesto la arepa es el carbohidrato. Continuemos. Carbohidratos. Tenemos todos los cereales, maíz, arroz, trigo, avena, entre otros. Las legumbres, caraotas, lentejas, frijoles, garbanzos, entre otros. Los tubérculos, la yuca, la papa, el locumo, la zanahoria, la batata, entre otros. Frutas, plátanos, manzanas, cambures, lechosas, piña, mango, entre otros. No todas las frutas entran dentro del grupo de los carbohidratos. Hay algunas de ellas que entran dentro de los componentes libres y de las grasas. En los libres tenemos al tomate, por ejemplo, y en las grasas tenemos al aguacate, las semillas o frutos secos, tenemos también las aceitunas y el coco. La azúcar refinada, papelón y miel, por supuesto, son carbohidratos. Aquí tenemos a las grasas, que serían todos los aceites, el aguacate, el tocino, la mantequilla, la crema de leche, el coco, las aceitunas, los frutos secos y algunos quesos madurados. Fíjense que todo lo mencionado hasta ahora se consideran alimentos. Por lo tanto, dentro de la alimentación molecular, se plantea que todos ellos pueden considerarse saludables si se usan de manera adecuada y sin convergencia molecular. Algunos quesos madurados se consideran grasas porque mediante la maduración la grasa se condensan y entonces se hacen quesos prioritariamente grasas, prioritariamente con grasas como nutriente principal. Ejemplos de oro molecular. Hemos dicho que oro molecular es un plato que contenga un alimento graso, un alimento proteico y un alimento que tenga carbohidratos prioritariamente. Aquí hay unos ejemplos. Arepa o tortilla de maíz con huevo y mantequilla, acompañada de café sin azúcar. El café es en la parte del componente libre. Este componente, aunque no es propiamente nutricional, es muy importante. Personalmente considero que es bueno que nuestros platos tengan un buen equilibrio de agua, porque nosotros somos principalmente agua. Y si nos fijamos en los alimentos que naturalmente son comestibles, como las frutas, por ejemplo, salvo los frutos secos, la mayoría de ellas tienen un gran componente de agua en su estructura. Entonces, considero que cuando tenemos esto en cuenta, a nuestro cuerpo se le hace más fácil digerir y el bolo fecal en el tracto digestivo, el bolo fecal y el bolo digestivo no están tan secos y eso ayuda a prevenir el estreñimiento. Entonces, una parte fundamental de un buen plato, considero, debe ser ese acompañante. Pueden ser algunos vegetales no calóricos, eh, como por ejemplo si hacemos una tortilla de maíz o arepa, podemos hacer un perico para darle humedad al huevo y al plato, ¿no? Y un café, por ejemplo, para que haya un buen equilibrio de esto. Yo no recomiendo de que un plato sea acompañado por una bebida fría o con azúcar.
Una bebida fría retrasa la digestión por cuanto la temperatura de nuestro estómago es alrededor del 90 grados, porque es como un horno, como una hornilla. Entonces cuando nosotros ingresamos al estómago junto con la comida, un alimento frío, estamos forzando al estómago, porque él tiene que subir la candela para nivelar la temperatura, tiene que producir más ácido. Entonces, no es prudente consumir bebidas frías o azucaradas o sin azúcar, sino que por ejemplo sea un jugo. Si ya estamos comiendo una arepa y le ponemos un jugo de lechosa, estamos mezclando carbohidratos. Además de que los jugos tienen una cualidad, unos jugos de fruta que tienen un alto índice glicémico. Otro ejemplo de oro molecular es caraotas con huevos y crema de leche. Me resulta interesante este plato porque algunos podrán pensar, wow, caraotas y huevos, eso es una bomba para el estómago. Pero la realidad es que si nosotros sabemos cómo procesar las legumbres, realmente ellas no son causa ni de flatulencias ni de inflamación. Y eso lo veremos más adelante. Y como son carbohidratos, entonces los podemos mezclar con un alimento proteico y por supuesto con una grasa. Personalmente lo he puesto en práctica y me ha ido bien. Entonces, por ejemplo, desde este enfoque de alimentación es eh, evitable o es prudente evitar la combinación de legumbres con, eh, con cereales, por ejemplo, con tortillas de maíz o arepa o con arroz, porque realmente no son una fuente este, satisfactoria para nuestro cuerpo de proteínas, como se ha solido creer. No voy a profundizar tanto en esto porque amerita cierto detenimiento. Pero entonces sigamos. Otro plato que podría considerarse oro molecular, pasta con salsa de carne molida y queso parmesano. Aquí tenemos a la pasta como el grupo de carbohidratos, tenemos a la carne molida como la proteína y tenemos al queso parmesano como nuestra grasa. Claro que si hacemos una salsa de carne molida y hacemos un sofrito y lo hacemos con algún aceite o mantequilla o manteca de cerdo, ya ahí tendríamos ya un componente de grasa y podríamos evitar entonces el queso parmesano. Gran parte de llevar a cabo este método de alimentación consiste en renunciar un poco a aquellas cosas que nos apasionan con respecto a la comida. Hay mezclas que a las personas les pueden gustar mucho, pero que no son saludables. Y entender que de igual manera haciendo esto uno puede comer sabroso y disfrutar de la comida. Otro plato que tenemos acá que se considera oro molecular es un arroz con pollo y ensalada de aguacate, tomate y lechuga. Tenemos el arroz como carbohidrato, el pollo como proteína y la grasa que tenemos aquí el aguacate. Y los componentes libres que son el tomate y la lechuga. Siempre que un plato considero no esté bien balanceado en cuanto a su nivel de acuosidad o agua, es bueno, sugiero que se acompañe con una bebida preferiblemente caliente y sin azúcar, como una infusión, por ejemplo, o una agua con limón sin azúcar o endulzada con stevia, que es un edulcorante que, que también tiene buenos beneficios para la salud y no es calórico. Ahora algunos ejemplos de convergencia molecular. Arepa con queso y margarina. A ver, tenemos la arepa como nuestro carbohidrato, tenemos el queso como nuestra proteína y tenemos la margarina como la grasa.
¿Dónde está la convergencia molecular? Está en la margarina, porque toda margarina se hace mediante la mezcla de aceites de diferente origen. Entonces ya la margarina es un producto que contiene convergencia molecular, por lo tanto es prudente no consumirla si queremos poner en práctica estas enseñanzas. Algunas personas dirán, es que es más barata que la mantequilla. Les aseguro que no es más barata. Las enfermedades son más caras. Bueno, continuemos. En Venezuela, sobre todo en el estado de donde yo soy, estado Lara, se acostumbra a este plato. Caraotas con pasta, queso y aguacate. El queso y el aguacate son variables, pero la caraota con pasta es muy popular. Y aquí estamos mezclando este, carbohidratos con carbohidratos. Tenemos el queso como proteína y tenemos el aguacate como grasa, pero tenemos dos carbohidratos. Otro ejemplo, pasta con salsa de carne molida y queso duro rallado. El queso duro rallado es lo que es el queso fresco, pues en Venezuela le llamamos queso duro. Como es un queso fresco, su componente principal es la proteína. Por lo tanto, estamos haciendo convergencia molecular en tanto ya tenemos la carne como proteína. Arroz con pollo, tajadas y ensalada de tomate y cebolla. Veamos que la convergencia molecular está aquí, pues entre el arroz y las tajadas, pues ambos son carbohidratos. Bueno, habiendo puesto varios ejemplos, sigamos con algunos datos de interés. Hablemos de los aceites. Los aceites refinados hoy en día están muy satanizados. Sin embargo, viéndolo desde una perspectiva funcional, en contextos de bajos ingresos económicos, el aceite refinado puro, es decir, que sea de un solo tipo de alimento, por ejemplo 100% maíz, 100% soya, 100% girasol y 100% oliva, puede tener cierto uso en el contexto de una alimentación saludable si lo usamos de manera prudente y adecuada. Ya veamos qué significa eso. El primer lugar es que estos aceites acá mencionados no son aptos para freír porque contienen ácidos grasos poliinsaturados que son altamente sensibles al calor, es decir, se desnaturalizan y una vez que esto sucede, se comportan como tóxicos en nuestro cuerpo. No es prudente freír ni con aceite de maíz, ni de soya, ni de girasol, ni de oliva. Aunque el oliva como es alto no contiene tanto omega 6, sino más bien ácido oleico, uno pudiera utilizarlo para sofreír unos aliños. Pero ¿qué ocurre? Que el aceite de oliva también tiene otros componentes que sí son sensibles al calor, como los tocoferoles, que tienen un alto valor biológico y antioxidante para nuestro cuerpo. Por lo tanto, yo considero que lo aconsejable es consumirlo de manera cruda. Por ejemplo, en ayunas es muy útil para el estreñimiento, hace que este, se acelere el peristaltismo y sus sustancias, las sustancias que provienen de la oliva, del fruto, tienen sustancias antioxidantes. Entonces, ¿cómo usamos los aceites? Estos aceites que están acá. Bueno, pueden usarse de manera moderada en aderezos para ensaladas y mayonesas caseras. Antes de explicar el tema de la mayonesa, quiero acotar que otras fuentes más saludables, más funcionales para nuestro cuerpo, son los frutos secos, como las almendras, las nueces, las avellanas, los pistachos. Pero para algunas personas, acceder a estos alimentos de manera frecuente
no es tan viable porque son costosos. Sin embargo, creo que muchos se pudieran permitir, aunque sea ocasionalmente, consumir estos alimentos. También tenemos, decimos que la mayonesa casera. La mayonesa es una emulsión que se hace a partir de la mezcla de la yema del huevo con un aceite. ¿Por qué decimos yema de huevo y no el huevo completo? Porque la clara del huevo es proteína y usualmente cuando consumimos mayonesa la consumimos con un alimento que ya contiene proteína. Entonces, si hacemos la mayonesa con el huevo entero, lo más probable es que estemos realizando convergencia molecular al momento de utilizar la mayonesa. Pero algunos se preguntarán, pero ya va, estás mezclando la grasa de la yema del huevo con el aceite, eso no es convergencia molecular. Es una buena pregunta, pero no es convergencia molecular. ¿Por qué? Porque cuando uno hace una mayonesa, se forma una nueva molécula producto de una emulsión. Y esta emulsión tiene muchas similitudes a, a una emulsión que se produce luego de la predigestión de la grasa que está presente en nuestros intestinos. Entonces, podría decirse que la mayonesa hasta, hasta tiene un componente beneficioso para nuestro cuerpo porque es como una grasa que está predigerida y eso aligera la carga del hígado. Entonces fíjense que la mayonesa casera puede tener unas propiedades saludables para nuestro cuerpo. ¿Por qué digo casera? Bueno, porque usualmente las comerciales contienen azúcar o almidones, es decir, carbohidratos. Le podemos agregar, por supuesto, vinagre, sal y otros condimentos. Esto ya se los dije. ¿Cuáles aceites o grasas entonces son aptas para freír? Tenemos el aceite de palma. Siempre es prudente cuando se va a freír controlar la temperatura, porque los factores de glicación avanzada que ya se mencionaron anteriormente se suelen producir a altas temperaturas, por lo tanto es prudente no excedernos en la temperatura al freír, porque aunque estos aceites son, sobre todo el de palma, resistentes al, a la temperatura, los alimentos sí pueden verse afectados porque generan estos compuestos. También tenemos la manteca de cerdo que se puede utilizar para freír y el aceite de coco. Si es un aceite de coco extra virgen, o virgen mejor dicho, es decir, que se hizo por prensado en frío, entonces aquí hay que freír a temperaturas bajas porque el aceite de coco también tiene otros nutrientes que sí son sensibles al calor. Si es un aceite de coco refinado, es equivalente al aceite de palma, se puede utilizar para freír. Personalmente yo creo que las frituras deben consumirse con mucha prudencia o en el mejor de los casos no consumirlas. Pero tampoco se trata de imponerle nada a nadie, sino que la mejor forma de freír, si se va a freír, es con estos aceites y controlando la temperatura. Hablemos de las grasas saturadas. Están incluso al día de hoy en el ente de los ministerios de salud y de muchos médicos. De hecho, es común ver, por ejemplo, en las etiquetas de las cremas de leche, producto alto en grasas saturadas, como si fuera una advertencia, mira, mosca con eso. Porque se suele creer que el consumo de grasa saturada está asociado a el colesterol alto en la sangre. Pero ya se sabe muy bien que la principal causa de el colesterol y de las enfermedades cardiovasculares tiene que ver más con la convergencia molecular y el exceso de carbohidratos que con la grasa. Y esto queda demostrado por cuanto hay personas que tienen estilos de alimentación altos en grasas saturadas
que no sufren de colesterol. Por ejemplo, los que practican la dieta keto. O también están los esquimales, que el contenido de grasa saturada que ellos consumen es bastante alto. Y no hay índices relevantes en estas poblaciones ancestrales de, de enfermedades relacionadas con problemas cardiovasculares o el colesterol. Bueno, esto ya lo había dicho, que nuestras células, según estudios actuales, tienen compuestos de grasa saturada, por lo tanto, se considera que este es un alimento de carácter prioritario para nuestra dieta. Incluso también se ha estudiado que el 50% de la grasa que está presente en la leche materna es grasa saturada. Por lo tanto, queda demostrado que las grasas saturadas, haciendo un uso prudente de ellas, por supuesto que todo en exceso traerá consecuencias negativas, son saludables para nuestro cuerpo. Tenemos el caso también de la mantequilla que contiene ácido butírico y cumple algunas funciones como la de limpiar las arterias y desinflamar el colon. Y también tenemos la crema de leche de vaca o de la búfala o también de cabra, que contiene vitamina D3 bioactiva, que sirve para la salud de los huesos, los dientes y los músculos. ¿Qué significa vitamina D3 bioactiva? Bueno, es una vitamina que nuestro cuerpo no tiene que procesar, sino que ya está lista para ser usada. Es una vitamina D3 de alta calidad. Con las cremas de leche o natilla, como se le suele llamar aquí en Venezuela, lo que hay que tener cuidado son con los estabilizantes, que a veces tienen algunas marcas. Por eso es bueno siempre ver la etiqueta de los ingredientes, porque los estabilizantes usualmente son carbohidratos. Sigamos. Las sardinas y la linaza. Estos dos alimentos tienen algo en común y que contienen un ácido graso indispensable que está en la dieta porque nuestro cuerpo no lo puede producir, que es el omega 3, que cumple diferentes funciones en nuestro cuerpo. Limpia las arterias, ayuda al sistema nervioso, contribuye a la salud ocular y alivia la rigidez articular. Tanto la sardina en lata como la sardina fresca son de consumo viable, ya que la sardina en lata se suele envasar al vacío, no le ponen conservantes. Solo que hay algunas que a veces la hacen con salsas y le echan azúcar, pero eso ya es otro tema. Porque también se consiguen aquellas que son en aceite vegetal y no sé si en agua. No he visto que envasadas al agua, solo el atún, pero desde ese punto de vista son seguros. Y en cuanto a la linaza, bueno, la linaza puede ser un gran aliado a nuestra salud o también lo podemos usar en el perjuicio de ella. Porque la forma más eficiente de utilizarla es molida, recién molida. No es muy prudente comprar linaza ya molida porque el omega 3 se degrada. Entonces es como ir a una fiesta sin el cumpleañero. Entonces, la linaza puede utilizarse en, por ejemplo, una cucharadita molida en un plato de comida. Ciertamente la linaza se califica dentro de la alimentación molecular como carbohidrato, pero ya que nosotros lo que queremos aprovechar es el omega 3 y basta con ello utilizarlo a proporción de una cucharadita diaria, por ejemplo, entonces no tiene un efecto significativo en cuanto al tema de la convergencia molecular. Una forma de utilizarla es triturarla, licuarla, ¿no? Sin agua, claro está, para que se haga un polvillo y guardarlo en la nevera. No en grandes proporciones, sino pequeñas. Se guarda en la nevera y así el omega 3 se puede conservar. Los granos son maravillosos y si los sabemos utilizar pueden ser muy útiles para enfermedades como el colon irritable incluso. El doctor Benjamin pone el ejemplo de la lenteja, pues la lenteja genera un tipo de gel
que es muy bueno para nuestro cuerpo porque no se absorbe, sino que suaviza las paredes de nuestros intestinos y contribuyen al fluido de los alimentos dentro del tracto. ¿Cómo podemos aprovecharlos sin que nos causen gases? Bueno, todos los granos deberían remojarse por lo menos 12 horas, todos, porque se suele creer que los granos hay que remojarlos para que se ablanden, y esa es solo una de las razones. Pero entonces, como las lentejas se ablandan así, no las remojemos, no las ponemos a remojar. Y eso es un error, porque el motivo principal por el cual deben remojarse los granos es porque contienen antinutrientes. Los antinutrientes son sustancias que se encuentran en la conchita del grano que protegen a la semilla de atacantes externos, parásitos, gusanitos, bacterias, esas cosas. Entonces, cuando remojamos el grano y a esa agua le agregamos un poquito de vinagre o limón y bicarbonato, bueno, ya ahí desactivamos una gran parte de los antinutrientes. El resto se desactiva mediante la cocción. Es mucho mejor cocinarlos en olla de presión porque eso va a hacer que queden más blandos. Y mientras más blandos estén, más va a ser más fácil, va a ser para nuestro cuerpo digerirlos. Y si hay mucho problema con los granos digestivos y el colon irritable está muy activo, pueden licuarse y así podemos aprovechar sus cualidades. No son fuente de proteínas, sino de carbohidratos. No es prudente mezclarlas con cereales como arroz o pasta o arepas. Esto es una creencia habitual entre el mundo vegetariano, de que combinar granos con cereales nos da un pool de aminoácidos completos. Esto es cierto, pero ¿qué ocurre? Que la proporción de proteínas que contienen las legumbres realmente no es tan alta como para satisfacer los requerimientos de nuestro cuerpo. Hasta el día de hoy eso se ha podido constatar en los estudios bromatológicos, que consiste en el estudio de un determinado alimento para examinar sus componentes. Y además de ello, el tipo de proteína que contienen las legumbres son de un bajo nivel de absorbibilidad, porque a nuestro cuerpo le cuesta mucho extraer las proteínas de las legumbres. En el caso de las lentejas, por ejemplo, se ha dicho que contienen 9 gramos de proteína por cada 100 gramos de lenteja. Y en el proceso de cocción ya se pierde la mitad de esos 9 gramos. Entonces la lenteja contiene nada más biodisponibles 4 gramos de proteína por cada 100 gramos. Entonces lo que tendríamos que consumir para satisfacer los requerimientos sería bastante, muy alto. No son fuentes eficientes de proteínas. El pan, el gluten, el famoso gluten. Bueno, ¿cuál es el problema con el pan? Voy a mencionar, no voy a entrar en el tema del gluten, pero sí en el tema del pan comercial. Me refiero sobre todo, bueno, al contexto en donde yo vivo, en Venezuela. En las panaderías el pan suele hacerse con azúcar y margarina, es decir, ya por ahí tiene un sello de convergencia molecular. Segundo, el problema no es la levadura como suele creerse. Más bien la levadura ayuda a que el gluten se descomponga, se desdoble y eso hace que el pan pueda ser más digerible. Esa proteína pueda ser más digerible. Una opción saludable sin convergencia molecular es hacerlo en casa. Incluso hay algunos panes que no requieren horno, se pueden hacer en sartén. Yo recomiendo un video en YouTube de cómo hacer una receta sencilla de un buen pan que se llama pan de los frailes, tal cual como está aquí. Sigamos entonces. El queso. El queso es un alimento maravilloso si lo sabemos usar de manera sin convergencia molecular y en el caso de nuestro país Venezuela, tener algunas precauciones.
¿Por qué? Porque en Venezuela el queso llamado criollo se suele hacer sin suficientes cuidados higiénicos. Y eso lo sabe casi todo el mundo en Venezuela. Y de hecho hay estudios que ha hecho la UCLA, la Universidad del Estado Lara, y la UBA, la Universidad del Estado Aragua, que han constatado que, y las conclusiones que dan son bastante contundentes, dice, estos productos no son aptos para el consumo humano porque tienen un, un, un alto nivel de bacterias patógenas para nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hacer? Ya que en el contexto de una familia de bajos recursos, recursos medios, el queso suele ser un gran aliado en la alimentación. Es una fuente de proteínas, de calcio, de vitamina A, D y B. ¿Cómo podemos aprovecharlo? Bueno, estoy hablando del contexto de Venezuela, donde tenemos esa cualidad. Ciertamente hay algunas marcas, yo no es bueno que las menciones, pero que sí se están ocupando en producir quesos con las adecuadas medidas higiénicas, entonces son quesos envasados al vacío, con su etiqueta, y ellos mismos muestran cómo se hacen sus procesos. Ok, pero entonces en el caso del queso criollo, el que traen de una finca normal, es prudente elegir los quesos que tengan huequitos. ¿Por qué? Porque el queso de huequitos es aquel que pasa por un proceso de saladillo. El queso se sumerge en una solución de agua, suero verde, que es el subproducto del queso, y sal. Eso hace que el queso se desinfecte por el nivel de ácido al que está expuesto, ¿no? Y la sal. Y se da un proceso de fermentación dentro del queso, las bacterias empiezan a comerse las proteínas, generan gases, y eso es lo que producen los huequitos que vemos en el queso. Entonces son quesos que además de estar purificados por ese proceso, también están parcialmente fermentados y eso ayuda a que la digestión sea más fácil. Lo malo de esto es que a veces son muy salados, pero sí se pueden conseguir quesos con buen nivel de sal que tengan estas características. Y además es bueno lavarlos con agua caliente y luego envasarlos, secarlos y envasarlos, porque no solo está el tema de que ya pasaron por el saladillo y fueron desinfectados, pero luego viene el transporte que también se hace de manera con medidas poco higiénicas e inadecuadas. Y entonces la superficie de los quesos se contaminan también. Otro tema que hay que tener en cuenta es la temperatura, porque cocinar a temperaturas muy altas generan toxinas de, que tienen un nombre de algo que ya he hablado, los factores de glicación avanzada. Por eso hay que ser cautos cuando freímos, cocinamos a la plancha o a la parrilla. Por ejemplo, cuando estamos haciendo arepas o tortillas de maíz, tenemos que vigilar también la temperatura de la plancha para que no le salgan tantas costras negras a la arepa, y si le salen muchas, quitárselas. Vean que eso no es muy lógico, que eso negro no es bueno para nuestro cuerpo. Una cosa negra y una costra negra. Recomendaciones finales. Bueno, hace falta a veces bastante fuerza de voluntad para poner en práctica conocimientos que sean provechosos para nuestra salud, tanto física como mental. Y también mucha paciencia con nosotros mismos, porque a veces nos ganan los apetitos, los deseos, y eso puede generar desesperanza. Pero en vez de ello hay que hacer como niños cuando están aprendiendo a caminar. No importa que nos caigamos muchas veces, lo importante es no dejarse de levantar. Otra sugerencia es que si tú consideras que esta información es valiosa, es útil para ti y para otros, pues compártela, especialmente con tu familia, con aquellos con quienes viven, porque si todos están en armonía, están de acuerdo con este concepto de alimentación molecular y de las otras recomendaciones que se han dado, entonces será más fácil llevarlo a la práctica. Y lo más importante de todo,
Cultiva el amor de Dios en tu corazón. El amor de Dios es la fuerza más grande a la cual puedes apelar. Cuando te esfuerzas por acercarte a Él, por cultivar tu espiritualidad, entonces eso te da una gran fuerza de voluntad y de ánimos para realizar aquello que verdaderamente te hace bien, porque le da sentido a tu vida. Escuchaba yo hace algún tiempo un vecino, se estaba comiendo algo, ¿no? Una merienda y dijo, ¿para qué tanto cuidarse si igualitos nos vamos a morir? Interesante. Este tipo de pensamiento es el fruto de una mente sin un propósito de vida claro. Cuando una persona tiene claridad de que el propósito para el cual ha sido creado es conocer a Dios y servirle, entonces hace todo lo posible por, entre otras cosas, mantener un buen nivel de salud para poder profundizar en, en las realidades espirituales más profundas y también servirle a Él. Que servirle a Dios es servirle a la humanidad, porque Dios es autosubsistente, ¿no? Carece de necesidades. Eso te dará fuerza de voluntad, sabiduría y autocontrol. Para terminar esta frase, el cuidado de nuestra salud puede hacerse con dos intenciones. El hombre puede preocuparse de su cuerpo con el propósito de satisfacer sus deseos personales, o bien puede cuidar su salud con la buena intención de servir a la humanidad y de vivir lo suficiente para cumplir con su deber hacia el género humano. Esta última es la más loable. Existe una conexión entre las cosas materiales y las espirituales. Cuanto más saludable sea el cuerpo, mayor será el poder del espíritu humano. Así serán mayores también los poderes del intelecto, la memoria y su capacidad de reflexión. Abdul Baha. Muchas gracias.